Buenas madrugadas, amigos. Estamos en la madrugada del día 8 de septiembre de 2023. Aquí en la ciudad de Madrid son aproximadamente las 3 de la madrugada, las 3 de la mañana o las 3 de la madrugada. Y vamos con el video número 42 del siglo XX corto, 1914-1989. En los videos, en este video y los siguientes, nos vamos a ocupar del sur o tercer mundo. Y vamos a hablar de América Latina, de Asia, del Oriente Medio y de África. Hay videos de América Latina anteriores en esta saga del siglo XX corto. Nos vamos a ocupar del tercer mundo, sobre todo en los años 60, 70 y 80. Y principios de los 90. El concepto de tercer mundo, vamos a empezar aquí introduciendo el concepto de tercer mundo. El concepto de tercer mundo fue utilizado por primera vez en los años 50 para referirse al espacio político, y esto es importante la definición entre comillas, al espacio político conformado por aquellos países que dentro de la dinámica de la Guerra Fría no pertenecían ni al mundo capitalista ni al mundo comunista, y que representaban como característica común su situación de subdesarrollo. Esta va a ser la definición de tercer mundo que vamos a manejar. Aludía esta definición en consecuencia a un conjunto muy heterogéneo de países que se extendía por América Latina, Asia y África, y englobaba al 75% de los habitantes del planeta. A pesar de su popularidad, la popularidad de este concepto del tercer mundo y de su genial fuerza expresiva, este concepto era demasiado amplio e impreciso. ¿Por qué amplio e impreciso? Porque esos 75 millones de personas englobadas en el tercer mundo y básicamente en tres regiones, Asia, África y América Latina, eran personas o grupos de personas o colectivos muy diferentes unos de otros. El tercer mundo era un mundo muy heterogéneo y su subdesarrollo no era igual en todas partes. Incluso dentro de un mismo continente, el desarrollo de un país versus sus vecinos no era el mismo. Aquí tenía yo una gata ronroneando y ahora tengo ya una gata buscando algo que no sé qué es. Tiene horas así. Bueno. Por lo tanto, bueno, repito, teníamos un conjunto heterogéneo, teníamos. Creo que todavía lo tenemos en parte, aunque ha habido cambios. Tenemos un conjunto heterogéneo de países que se extienden por América Latina, África y Asia, repito, y
así como había una confrontación ideológica este-oeste, este comunismo o este capitalismo, pues tenemos una confrontación norte-sur. El norte representado por los países desarrollados y el sur representado por los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. El famoso conflicto norte-sur, que tanto gusta a los sociólogos. Bueno, la base teórica del concepto tercer mundo enlazaba con las teorías de la dependencia, teorías que llevó a cabo, teorías que salieron sobre todo de la pluma de un sociólogo brasileño que durante una de las dictaduras de Brasil vivió 10 años en Venezuela dando clases en la Universidad Central de Venezuela, y que cuando terminaron las dictaduras brasileñas fue presidente 2 veces de Brasil, Cardoso. El sociólogo Cardoso fue el inventor o el diseñador de estas teorías de la dependencia, que en los años 60 más o menos, que con el paso de las décadas y el cambio de siglo han perdido todo tipo de vigencia, aunque en realidad nunca estuvieron vigentes salvo en la teoría, porque esa teoría centro-periferia, como también se le llamó, fue una teoría bastante equivocada. A ver si puedo prender este ventilador, es que el calor viene y va, viene y va. No sé si me escuchan bien con ese ventilador, creo que no. Bueno, la base teórica del concepto tercer mundo enlazaba con las teorías de dependencia, ya dije, de Cardoso y otros, según las cuales el desarrollo capitalista no era neutro, sino que conformaba una realidad dual que se alimentaba recíprocamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los que sustentaban estas tesis decían que había países pobres porque había países ricos y viceversa. Tesis que yo no comparto, o a lo mejor la comparto, pero mínimamente. Bueno, en otras palabras, el capitalismo, según estas teorías, creaba un centro desarrollado, el norte, Europa, Estados Unidos, que se alimentaba de una periferia subdesarrollada, América Latina, África, a la que imponía unas condiciones de explotación y dependencia que perpetuaban su situación de pobreza. Yo nunca he estado demasiado de acuerdo con esto, por no decir que no he estado nunca de acuerdo. Sin embargo, respeto mucho a Cardoso. Entonces, si el panorama era este, el que sostenían los inventores de la teoría del centro-periferia o la teoría de la dependencia, si el problema era este, solo había dos soluciones. La primera, una solución radical, pero inviable, que pretendía la desconexión con ese norte capitalista para conformar una vía de relación sur-sur horizontal, aislarse del norte. Ellos mismos consideraban que esto era inviable porque necesitábamos del norte. Hablo de mí en años anteriores cuando vivía en el sur, aunque Venezuela se encuentra en el hemisferio norte. Ni siquiera toca la línea del Ecuador, está por encima. Pero ya sabemos que cuando hablamos de norte-sur en política, no estamos ciñéndonos exactamente a criterios geográficos, ni astronómicos, ni nada de eso. Bueno, entonces, esta vía era radical pero inviable, desconectarse del norte. La otra vía era la vía reformista, que se orientó a introducir cambios en la economía internacional con el fin de mejorar los ingresos de los países del sur.
Hay un libro que recomiendo, El tercermundismo, de Carlos Rangel, politólogo venezolano fallecido lamentablemente en 1988. El momento culminante de esta política reivindicativa que llevaba a cabo el Sur, por llamarlo así, fueron las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1974 sobre un nuevo orden económico internacional, más participativo y equitativo. Los principios básicos de estas resoluciones de las Naciones Unidas los podemos resumir en 4 grandes apartados. Yo doy mis numeritos. Número 1. La soberanía e independencia de los estados. Esto quiere decir la libertad de cada país para adoptar el sistema político, social, económico que considerara conveniente. Y la soberanía económica, es decir, la plena disponibilidad sobre sus recursos naturales, sobre sus actividades económicas y sobre todas las actividades que las empresas transnacionales realizaran en los territorios del tercer mundo. Esta fue la primera. Es el primer apartado de estas resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas en el 74. El segundo apartado, la transformación estructural de los intercambios comerciales internacionales, con la introducción de un tratamiento preferencial y no recíproco para los productos de exportación de los países del sur. Es decir, los países del sur reclamaban un tratamiento preferencial y no recíproco. O sea, ellos iban a obtener un beneficio a cambio del perjuicio del norte, para decirlo alto y claro. O eso pretendían. Naciones Unidas siempre ha estado en esto, ¿no? En tratar de, y lo voy a decir en términos coloquiales, de joder al norte para beneficiar al sur, cuando las razones de que el sur esté mal, hablo de Latinoamérica, no me voy a meter con Asia y África, las razones de que el sur esté mal las tiene el propio sur, su corrupción, su ineficiencia y el estar esperando siempre que los mantengan. Cierro paréntesis personal. Entonces, con la introducción, y esto apoyado por la ONU, la introducción de un tratamiento preferencial para el sur y no recíproco, al norte no le das nada a cambio, para los productos de exportación de los países del sur, y la adopción de instrumentos que les permitiera disfrutar de condiciones favorables para su acceso a la ciencia y a la tecnología modernas, y seguridad en las transferencias financieras internacionales. Vamos a pararnos, a detenernos en disfrutar condiciones favorables para su acceso a la ciencia y a la tecnología. Querían, y lo tuvieron en muy buena medida, querían ciencia y tecnología aunque ellos no participaban en la creación de las mismas. Querían gratis los productos del conocimiento de los países del norte. Esto no es gratis. Hay un montón de gente en el norte, o había, estamos hablando del siglo pasado, trabajando y pensando en ciencia y tecnología. Esto no podía ser regalado, pero el sur lo pretendía, sobre todo Latinoamérica, y la ONU respaldaba a ese sur. En tercer lugar, un aumento de las actividades de asistencia al desarrollo, es decir, querían dinero. No condicionado por razones políticas o militares, dinero gratis. Y en cuarto lugar, mejorar sus condiciones de participación en las relaciones económicas internacionales. Pues esta mejora la tenían que hacer ellos mismos, no decretarla a la ONU, aumentando su cuota de poder en los principales foros de decisión de la economía mundial. Es decir, con estos cuatro apartados establecidos por la ONU,
que tenía la ONUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que la ONU pretendía que el norte mantuviera el sur y no le exigía nada al sur. Bueno, afortunadamente las decisiones de la ONU, afortunada y desafortunadamente, las decisiones o posturas de la ONU en las últimas décadas, pues a veces se les hace caso y a veces no. La ONU ha resultado ser, por culpa de ellos mismos, una entidad que no puede tomar decisiones vinculantes, porque si las toma, puede ser que nadie le haga caso. Puede ser que ni Europa ni Estados Unidos le hagan caso. Bueno, para los países del norte, las condiciones existentes distaban mucho de ser estructuralmente tan injustas, lo que yo acabo de decir. En la opinión de los países del norte, léase Europa Occidental, sobre todo, y Estados Unidos, las causas, Canadá, Australia, aunque Australia está en el sur, es un país del norte, políticamente, las causas del subdesarrollo tenían un origen esencialmente interno, que es lo que yo pienso, por lo que solo aceptaron introducir algunas modificaciones parciales en las relaciones comerciales internacionales y aumentar sus contribuciones de cooperación para el desarrollo. No nos caigamos a mentiras. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el norte envía dinero constantemente a América Latina, África y Asia, a las regiones deprimidas de Asia. Asia me parece que lo ha sabido aprovechar, es el que más lo ha sabido aprovechar. De África, bueno, en África hay otros factores, hay muchos factores allí. Es una situación muy complicada, pero América Latina, ese dinero que viene del norte para ayudar a las economías latinoamericanas, pues yo creo que un 80% se traduce en corrupción, que se lo quedan los gobernantes, las élites, y el otro 20% no lo saben usar bien. Y me quedo corta porque yo creo que todo se va en corrupción. O bueno, el 90%. Entonces, el problema esencial fue que el equilibrio norte-sur era para los países avanzados un objetivo secundario, y porque iba a ser un objetivo primario. Cada cual se ocupa de su granja, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, pero es una aldea global. Sí, pero no van a hacer el esfuerzo siempre los mismos, ¿no? Bueno, aunque la crisis de los precios del crudo, del petróleo, les hizo conscientes a los países del norte de su vulnerabilidad relativa. La definitiva recuperación económica de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Japón a la condición de gran potencia económica mundial y la pérdida relativa de peso de Estados Unidos en la economía mundial a medida que nos alejábamos de la Segunda Guerra Mundial, había transformado los equilibrios de poder existentes entre los países avanzados. Había una creciente interdependencia que estaba definiendo nuevas formas de competencia internacional, dependencia de unos países con otros, dentro del mundo avanzado. O sea, dentro del mundo avanzado surgían nuevas formas de competencia internacional, por lo que las propuestas de cambio provenientes del sur se vieron con escaso interés y fueron muy pronto abandonadas. El problema básico fue la aparición de dos formas muy distintas de percibir y encarar el futuro de la economía internacional. Para los países avanzados, la fórmula era progresar en la interdependencia y la integración de la economía internacional. La Unión Europea es un caso producto de esto, ¿no? Mientras que para los países del sur, ellos partían de la idea de la dependencia, nadie nos lograba sacar de allí, ¿no? Y en consecuencia su objetivo era la transformación de una estructura capitalista
que consideraban injusta y polarizadora. Para muchos países desarrollados, esta insistencia del sur en los factores puramente externos tenía un único fin legitimador de los regímenes dictatoriales, es decir, las dictaduras que en ese momento había en los países del sur, muchas de ellas en Latinoamérica, utilizaban esa insistencia de que era el capitalismo del norte el que los mantenía pobres para legitimar sus dictaduras militares. Y en algún caso, o en muchos casos, o en algunos casos, no solamente regímenes dictatoriales, sino que además de partido único, como es el caso de Cuba y el Partido Comunista de Cuba. Pero hay más. Que habían aflorado en muchos países del sur. También, lo que pasa es que en las dictaduras de derecha, digamos que no estaban prohibidos los partidos políticos, pero estaban muy vigilados, ¿no? Entonces, en muchos países del sur habían surgido regímenes dictatoriales y de partido único, por lo que desde su punto de vista no cabía posibilidad de desarrollo sin una profunda transformación política en dirección a la democracia. Esto lo pensaba el norte. Si estos países no se dirigen hacia la democracia, no les va a servir de nada el discurso de las dictaduras, echándole la culpa al norte de lo que pasa en el sur. Cuando el norte decía que había que transformar los países del sur en democracias, entonces el sur hablaba de injerencia neocolonial. Hablaba de injerencia neocolonial en ese caso, pero cuando pedían dinero no hablaba de injerencia, ¿no? Dinero gratis. Esos no eran préstamos, ese dinero siempre ha sido regalado. El fracaso de las propuestas demostró la fragilidad del sur como actor internacional definido y su incapacidad para mantener condiciones de presión suficientes para alcanzar objetivos comunes. Esto no era posible, pues el concepto sur hacía referencia a un ente abstracto, fuertemente heterogéneo, como dijimos al principio del video, y con intereses, expectativas, objetivos y posibilidades muy distintas. Toda América Latina, África, la parte menos rica de Asia, ahí había muchísima heterogeneidad. La diversidad de caminos y el diferente éxito obtenido por cada experiencia de cada país del sur demostró que no era cierta esa idea de que el sistema económico internacional imponía una dinámica de dependencia imposible de modificar. Y ahora América Latina. Voy a dejar este video hasta acá para hablar de América Latina. Y este video lo llamaré Norte-Sur o Tercer Mundo, algo así. Nos vemos enseguida.